Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes de tercero de bachillerato? Nos encontramos el día de hoy, 10 de agosto, producto del feriado que tuvimos el 9 de agosto. Eh, Hoy primer grito de independencia de la República en la historia del Ecuador, ¿cierto? Para liberarnos del yugo español. Muy bien, queridos estudiantes. Nos encontramos en la semana número 3 del proyecto 2, con el tema de hoy, movimiento semiparabólico, movimiento semiparabólico. Bueno, vamos a estudiar este movimiento. Es parte del movimiento parabólico. Como ustedes se darán cuenta, el movimiento semiparabólico es la mitad de una parábola. Es la mitad. Como ustedes ven aquí, en esto que estoy subrayando, si lanzamos algo desde una determinada altura, que aquí lo vemos con Y, producto de la gravedad, va horizontalmente al comienzo, pero después comienza a verse que forma una semiparábola, que como ya dijimos es la mitad de una parábola. Aquí también intervienen una distancia, perdón, una distancia horizontal desde que comienza a recorrer, desde el punto en que se suelta hasta donde cae. Aquí lleva un tiempo. Todo esto recorre un tiempo, tiempo t. Aquí esto, en cada una de ellas, horizontalmente tiene una velocidad en x y verticalmente tiene una velocidad en y. Al finalizar el movimiento también tiene una velocidad final en x y hacia abajo una velocidad final en y. Como explicación, si nosotros trazamos el cuadrante, tenemos aquí un módulo de la velocidad inicial entre valor absoluto. Y para la velocidad en y también tenemos esta situación. Velocidad final en x. Cabe recalcar que la velocidad inicial en x siempre va a ser la misma. Por eso la velocidad final en x o la velocidad inicial en x es la misma. ¿Producto de qué? De que estamos hablando que horizontalmente es movimiento rectilíneo uniforme, mientras que verticalmente el movimiento es rectilíneo uniformemente variado. Pero la velocidad inicial en y tiene un valor en cero, velocidad inicial en y, más no la velocidad final en x. Esa, si no lo piden, tenemos que calcularla. La velocidad final, su módulo, debe resolverse con esta ecuación. La velocidad inicial en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. Ojo. Si a nosotros nos piden la velocidad, el módulo de la velocidad inicial, así también como la fórmula que anoté acá abajo de velocidad inicial en x al cuadrado, acá será con velocidad inicial en y al cuadrado. Pero como ya estuve explicando, la velocidad inicial en y es cero. Entonces, el módulo de la velocidad inicial es la velocidad inicial en x al cuadrado. Simplificando eso, tenemos que el módulo de la velocidad inicial es igual, teóricamente, a la velocidad inicial en x. Bueno, continuamos con la explicación. El movimiento semiparabólico, también llamado tiro horizontal, se da este tipo de movimiento cuando un objeto es disparado horizontalmente desde una altura, sea algo que se desprende de un avión, como una bomba, una especie de mortero, apoyado desde una colina, desde lo alto de una montaña, o las llaves que podemos tirar hacia la calle con una velocidad horizontal al comienzo. Estas características del movimiento semiparabólico
La velocidad y la posición vertical aumenta con el tiempo de la misma manera que cuando un objeto cae libremente. Eso hablando verticalmente. La distancia horizontal aumenta linealmente con el tiempo, indicando que existe una velocidad horizontal constante. Así decíamos que la velocidad horizontal es movimiento rectilíneo uniforme. Al ser una velocidad horizontal constante y la velocidad inicial vertical igual a cero, se tiene que para cualquier instante. ¿Cuáles son las ecuaciones fundamentales? Todas las que vemos aquí. ¿De dónde provienen? No son fórmulas nuevas. De pronto siempre dicen ustedes, jóvenes, que física es pura fórmula, pero provienen de fórmulas fundamentales. Por ejemplo, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es? Distancia x igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Esa es la primera fórmula que aquí la tenemos. Velocidad inicial en x, aclarando el panorama. Otra ecuación que analizamos nosotros y que vimos la semana pasada es la altura es igual a la posición inicial más la velocidad, posición inicial en y, perdón, más la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula de aquí, la posición inicial se va a considerar cero. La velocidad inicial es cero, pero al multiplicar por lo que valga el tiempo es cero. Así que solamente nos queda gravedad tiempo al cuadrado sobre 2, que es la ecuación que tenemos acá. ¿Sí ven? Proviene de un despeje. Otra ecuación que también manejamos nosotros aquí es la de velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Como ya dijimos, la velocidad inicial en y es cero en el movimiento semiparabólico. Entonces, la velocidad final en y es igual a gravedad por tiempo. Aquí tenemos otra ecuación de las que vamos a utilizar aquí. Velocidad final en y. Muy bien. La velocidad en y al cuadrado es igual a 2 gravedades por y. Eso es la altura. Muy bien, ¿de dónde proviene esa ecuación? Proviene de la velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces gravedad por la altura. Como es vertical, por eso le ponemos y. Entonces, como la velocidad inicial en y es 0, la velocidad final en y es igual a 2 gravedad por altura. Esta es otra ecuación que aquí la tenemos. La ecuación que tenemos acá abajo, este es el módulo de la velocidad final. Velocidad inicial en x al cuadrado, velocidad final en y al cuadrado. Ahora, hay una fórmula que surge de no usar el tiempo. Esta sí es nueva, pero surge de la igualdad de esta ecuación. X igual a velocidad inicial en x por el tiempo, donde y es igual a gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Despejamos el tiempo aquí, despejamos el tiempo. Y nos queda x sobre velocidad inicial en x. Donde y, al reemplazar, tendremos, separando esta situación, el tiempo al cuadrado va a ser reemplazado por x, por lo que estaba aquí. X sobre velocidad inicial en x al cuadrado. Vean por favor el video de inicio a fin, que eso es lo que les está causando inconvenientes, estimados estudiantes. Que ustedes creo que adelantan el video y se pierden mucha explicación por querer ir más rápido. Tómense la molestia para que puedan entender. Entonces, esta es una nueva fórmula.
que surge de las que ya tenemos, estimados estudiantes. Bueno, vamos a la realización de ejercicios. Desde un edificio de 30 metros de altura, 30 metros de altura, aquí tenemos graficada la situación, y es igual a 30 metros. Se lanza una bola de tenis con una velocidad inicial en X de 5 metros por segundo, porque aquí dice la dirección horizontal. Determinar las componentes de la velocidad al inicio y al final de la trayectoria. Verás, al inicio, aunque ya está aquí a la izquierda, la velocidad inicial en X es 5 metros por segundo. Y la velocidad inicial en Y es 0, como ya vimos en la teoría ya hemos visto. Si nosotros queremos sacar el módulo de la velocidad inicial, no X ni Y, tenemos que hacer velocidad inicial en X al cuadrado más velocidad inicial en Y al cuadrado. Pero antes, eso es lo que te quería aclarar. Eso es lo que te quería explicar al comienzo de esto. La velocidad inicial en Y es 0. Entonces, esto queda velocidad inicial en X al cuadrado. Entonces, esto es igual a la velocidad inicial en X, que es 5 metros por segundo. Ya, esa es la velocidad. $5 por segundo. Se borró aquí, lo aclaramos. Bueno. Al final, la velocidad inicial en X sigue constatando ahí, pero lo que no tenemos es la velocidad final en Y. Eso lo vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta fórmula. Y es igual a gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Necesitamos el tiempo. Reemplazando esto de aquí, el 2 sube. 2 por Y, la gravedad baja, y aquí tenemos tiempo cuadrado. Con esto reemplazamos Y, ¿cuánto vale? Y vale 30, acá está, 30. La gravedad, usamos gravedad 10 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto nos queda? 30 por 2 es 60. 60 para 10. Simplificamos, me queda 6. Como tengo t al cuadrado, lo pongo dentro de una raíz. T es igual a raíz de 6. Raíz de 6, nos ayudamos en la calculadora, 2.45 redondeado. 2.45 segundos. Este tiempo que está aquí, lo voy a reemplazar acá, velocidad final en Y por el tiempo. Entonces la velocidad final en Y es, la gravedad es 10, por el tiempo 2.45 segundos. 10 por 2.45 es 24,5 metros por segundo. Bueno, esta es la velocidad final en Y, 24.5 metros por segundo. Pero como me piden el módulo, acá lo hago en esta parte en blanco. Velocidad final es igual a velocidad final en X al cuadrado más velocidad inicial en Y. Velocidad final en Y al cuadrado. Reemplazando, la velocidad final en X es la misma velocidad inicial, ¿no? Entonces aquí 5 al cuadrado más 24,5 al cuadrado. Haciéndolo ya en la calculadora, 24,5 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es 25. 625, sacamos la raíz, 25
y unos ceritos más, 0,05. Ya, metros por segundo. Ese es el módulo de la velocidad final. Entonces, esto es muy útil cuando tenemos este tipo de movimiento, las fórmulas. Continuamos. Vamos ahora sí a ejercicios de aplicación. Un piloto volando horizontalmente a 500 metros de altura y 1080 kilómetros por hora, esa es la velocidad. ¿Y cómo es la primera que nos dan? Es la velocidad en X. Esta es la altura. Lanza una bomba. ¿Cuánto tiempo tarda en escuchar la bomba? O en escuchar la explosión. Bueno, siempre es bueno hacer un dibujo esquemático. Un piloto ahí está un avión, un Kafir M-29. Bueno, los que saben de bombarderos ya han visto esto. Estos son unos que tiene la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de nacionalidad árabe, pero ya tienen mucho tiempo en servicio nuestros queridos Kafir M-29. Bueno, ¿cuánto tarda en escuchar? Está a una altura de 500 metros. Ya. La velocidad inicial en X es 1080 kilómetros por hora. Nosotros lo vamos a convertir, si ya nos acordamos, este tema también lo vimos al comienzo del periodo lectivo en las 4 semanas de nivelación. Nosotros para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, pasamos a una fracción. 5 arriba, 18 abajo. Si gustan volver a ver esas explicaciones, por favor revisen el material. Entonces, 1080 por 5 dividido para 18. Eso es igual a 300 metros por segundo. Bueno, la bomba, perdón, tiene movimiento semiparabólico. Dice, ¿cuánto tarda en escuchar la explosión? Según los datos que tengo, Y, voy a usar esta fórmula para el literal A. Y es igual a gravedad tiempo al cuadrado sobre 2, donde despejando 2Y es igual a gravedad sobre tiempo al cuadrado y 2Y sobre gravedad tiempo al cuadrado. Poniendo el tiempo al cuadrado de este lado y reemplazando de una vez del lado derecho, 2 por Y es 500. Mira que está en metros. Las unidades tienen que estar iguales, tienes que convertir. Si no, no puedes hacer esto directamente. Y la gravedad es 10. Simplificamos. 2 por 50 es 100. Como está el cuadrado, sacamos raíz cuadrada, entonces es 10 segundos. 10 segundos el tiempo. El literal B me pide a qué distancia se encuentra del objetivo. Entonces, lo único que hacemos es aplicar X igual a velocidad inicial en X por el tiempo. Esta fórmula sale propiamente, si te acuerdas, del triángulo en movimiento rectilíneo uniforme. Si tapo esto, ¿qué me queda? Velocidad inicial en X por el tiempo en un solo reglón, ¿no? Multiplicándose. Bueno, entonces, velocidad inicial en X es 300 metros por segundo. Y el tiempo que calculamos es 10 segundos. Entonces, esto da 3000 metros. Y ahí está el problema número 1. Vamos al problema número 2. The time is money, dice. El tiempo es oro. Un avión que vuela a 2000 metros de altura
con una velocidad de 800 kilómetros por hora, suelta una bomba cuando se encuentra a 500 metros del objetivo. Determinar a qué distancia del objetivo cae la bomba. Bueno, así también hacemos un dibujo esquemático, un sistema de referencia. El sistema de referencia es el plano XY. Ya está en el punto 2000 metros de altura. Esa es la altura. Con una velocidad inicial en X de 800 kilómetros por hora. Hacemos la misma conversión de hace un momento. Es muy similar al ejercicio anterior de 5 sobre 18. Y tenemos 222.22 metros por segundo. La bomba adquiere la velocidad que tiene el avión de 222.22. Si usted se tira de un vehículo en movimiento y imagínese que el auto va a 100 kilómetros por hora y alguien se tira de un vehículo en movimiento, el cuerpo que sale de ese vehículo tendrá 100 kilómetros por hora. Entonces, eso es también lo que se explica aquí, que si el avión va con una velocidad de 222 metros por segundo o 800 kilómetros por hora, la bomba también saldrá despedida con esa misma velocidad que tiene horizontalmente. Eso es principio de física en todo movimiento horizontal. Bueno, tenemos la altura, la velocidad. Nos piden a qué distancia del objetivo cae la bomba. Para esto vamos a usar la fórmula. Y es igual gravedad en X al cuadrado, literal A, sobre 2 veces la velocidad inicial en X al cuadrado. ¿Dónde? Podemos reemplazar directamente si queremos. Y es 2000. La gravedad es 10. X al cuadrado, que es lo que quiero buscar. La velocidad inicial en X es 222.22 al cuadrado. Los 2000. 10 para X al cuadrado. 222.22 y por 2 vamos a multiplicarlo. 222.22 al cuadrado y por 2 es 98.763.46. Tener en cuenta que sale más decimales. Yo no voy a borrar los decimales que salgan en la calculadora. Bueno, esos 2000 se multiplican por lo que me salió como denominador. Y el 10 que está abajo también pasa a dividir para dejar solo. Entonces, ¿cuánto me sale aquí? 19.752.691.36. Recalco que estoy usando todos los decimales. Entonces de aquí saco raíz cuadrada. Entonces X igual a 4.444,4 metros. Esa es la distancia que cae la bomba en X. Pero dice que el blanco está a 5.000 metros. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia del objetivo cae la bomba? Entonces, tenemos que sacar una diferencia de los 5.000 metros donde está el blanco, menos los 4.444.4 metros. Entonces, y tendremos la respuesta del literal A,
que es 555,6 metros. Eso contesta el literal A. El literal B, ¿cuánto tiempo tarda en estallar la bomba? Simplemente cogemos esta fórmula, x igual a velocidad inicial en x por el tiempo. Recuerde que velocidad inicial en x es una sola cosa. La velocidad inicial horizontal. Entonces despejamos el tiempo y nos queda distancia horizontal sobre la velocidad inicial en x, donde reemplazamos 4.444.4 metros dividido para los 222.22 metros por segundo. Eso me sale 20 segundos. Exactamente. Eso contesta el literal B. Ahora el literal C. Nos dice, ¿a dónde está el avión al explotar la bomba? Bueno, todo esto ocurre en el mismo tiempo, tanto para la bomba como para el avión. Si queremos calcular la distancia horizontal del avión, ojo, es el mismo tiempo, la misma velocidad, nos va a salir la misma distancia que del objeto. Velocidad en X 222.22 por el tiempo, que es 20 segundos. Y esto me va a salir 4.444.4 metros. O sea que es la misma distancia. Bueno, continuamos con el problema número 3. Un proyectil está disparado desde un acantilado a 20 metros de altura en dirección paralela del río. Este hace impacto al agua a 2.000 metros del lugar de disparo. Determinar qué velocidad inicial tenía el proyectil y B, cuánto tardó en tocar el agua. Muy bien. Hacemos un dibujo esquemático. Un proyectil se dispara desde lo alto de un acantilado. Un acantilado es como el fin del camino antes que comience el mar, pero con una determinada altura. Entonces, eso está a 20 metros. Y horizontalmente cae a 2.000 metros. Que hace impacto a 2.000 metros. ¿Qué velocidad inicial tenía el proyectil? Bueno, voy a calcular el literal A con esta fórmula. Y igual gravedad en x al cuadrado sobre 2 por velocidad inicial en x al cuadrado. Ya teniendo velocidad inicial en x, sabemos dónde hay que reemplazar. Despejamos aquí velocidad inicial en x al cuadrado, la gravedad por x al cuadrado y la altura pasa a ser multiplicada por el 2, que ahí mismo queda, raíz cuadrada de gravedad en x al cuadrado, porque aquí tenemos gravedad, raíz cuadrada de ambos lados. La gravedad es 10 por x al cuadrado es 2.000 al cuadrado por 2 y por 20 metros. Al desarrollar todo esto dentro de la raíz me va a dar 1.000.000. Y al sacarle la raíz cuadrada me va a dar 1.000 metros por segundo. Eso contesta literal A. Ahora, literal B, ¿cuánto tarda en tocar el agua? Vamos a reemplazar en esta fórmula, despejando el tiempo, x sobre velocidad inicial en x, el tiempo x, la distancia horizontal es 2.000 metros y la velocidad inicial en x es 1.000 metros por segundo. Entonces el tiempo es 2 segundos. Y ya está calculado, mi estimado estudiante. Continuamos. Una pelota está rodando con velocidad constante sobre una mesa de 2 metros de altura.
A los 0,5 de haberse caído sobre la mesa está a 0,2 metros de ella. Calcular qué velocidad traía. Bueno, tenemos una mesa vista de frente. La bola va a dar ese movimiento semiparabólico. Y tenemos que la velocidad inicial en Y es 0. Eso ya lo sabemos, ¿no? La velocidad inicial en X no sabemos. Pero ¿qué más nos dice? La altura es 2 metros. Pero a un tiempo, poniendo ahí un punto, un tiempo de 0,5 segundos debe transcurrido, está a 0,2 metros. Ha descendido 0,2 metros. Horizontalmente. Está 0,2 metros horizontalmente recorrido. Entonces, mi estimado estudiante, ¿qué es lo que vamos a hacer en el literal A? ¿Qué velocidad traía? X igual a velocidad inicial en X por el tiempo, donde la velocidad inicial en X es X sobre T, o sea, distancia horizontal sobre T. Y tenemos que la distancia horizontal que descendió es 0,2 metros y el tiempo es 0,5 segundos. Entonces, eso, dividiéndolo, es 0,4 metros por segundo. Ahí tenemos la velocidad. En B, ¿a qué distancia la mesa estará al llegar al suelo? Calculamos, Y es igual con esta fórmula que se las expliqué al comienzo de todo esto. Entonces, despejamos nosotros. Vamos a despejar la distancia horizontal. 2 por Y por velocidad inicial en X al cuadrado igual a gravedad por X al cuadrado, donde la gravedad baja a dividir a 2 veces la altura por la velocidad inicial en X. Y tenemos raíz cuadrada, porque está de ambos lados, que aplicarle la raíz 2 en Y por velocidad inicial en X por la gravedad. Entonces, reemplazando, ¿cuál es la altura? 2 metros. ¿Cuál es el tiempo? 0,4 al cuadrado. No el tiempo, la velocidad 0,4. Y la gravedad 10. Entonces, aquí dentro tenemos 0,064 y eso nos da 0,64 al cuadrado. (0,25 redondeado). Aquí tenemos el literal B. El literal C nos dice cuál era la distancia al suelo a los 0,5 segundos. O sea, la altura, la distancia al suelo. Entonces calculamos Y es igual gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, donde Y es igual a gravedad 10, estamos usando la gravedad, por 0,5 al cuadrado sobre 2. Eso nos dijo aquí el tiempo. ¿Cuál es la distancia al suelo a los 0,5? Entonces, Y es igual a 5 por 0,25. ¿Por qué sale el 5? Por la simplificación aquí. Y eso me da
1.25 metros de altura. Pero ojo con eso. La mesa está aquí, ¿no? Se ha descendido 1.25 metros. Entonces, para llegar a los 2 metros, que tiene en total, hay que restar, pues, para ver la distancia al suelo. Entonces sería 0,75. Que resulta de los 2 metros menos los 1,25 metros. Entonces ahí tenemos los 0,75 metros. Lógica y matemática, queridos estudiantes. Bueno, con esto finalizamos, pero como siempre hay una actividad. Por favor, esta actividad completamente resolverla en hojas de papel cuadriculado anteponiendo sus datos. No olvidarse, porque después el profesor no es adivino para poderles calificar. Y el número de actividad y el tema principalmente. Y por favor, estimados estudiantes, en vista que muchos tienen problemas con que no tienen un plan, no tienen megas disponibles, y para que no se les dificulte, se les pide una sola vez, no enviar todas las semanas, estimados estudiantes, a través de un link de Google Drive. Mire que el link de Google Drive también es una ventaja, porque usted sube los archivos a Google Drive, se le quedan grabados en su Google Drive, y usted puede borrarlos en su teléfono, no le consume espacio, una vez siempre y cuando estén subidos, estimado estudiante. Entonces usted solamente genera el link que ya tanto hemos solicitado, que siempre esté habilitado para que usted lo envíe al correo física tercero bachillerato rené@gmail.com. Lo va a enviar al finalizar la tarea número 4. Ahí se envía todo. Un archivo PDF por cada tarea. No olvidarse de eso, estudiante. Por favor. Muy bien, estudiante. Nos vemos en una próxima entrevista.